Bueno, buenos días. Ahora, en esta clase vamos a tratar estructura de capital y costo del capital. Continuando con las clases o los videos virtuales, clases virtuales que brindó Hernán, en el cual él trató sobre apalancamiento operativo y punto de equilibrio económico y financiero. En este pequeño video vamos a responder a la problemática de la estructura y el costo del capital. ¿Cuál es la problemática de la estructura y el costo del capital? ¿Existe una estructura de capital que minimice el costo de capital y maximice el valor de la empresa? Si existiera o existiese ese costo del capital, ¿qué estructura óptima de endeudamiento sería para maximizar el valor de la empresa? Bueno, para responder a estas preguntas, primero vamos a tratar las proposiciones 1 y 2 de Modigliani y Miller, y luego vamos a tratar otras teorías de estructura de capital cuando existe un relajamiento de los supuestos de Modigliani y Miller. La importancia de las proposiciones de Modigliani y Miller es que nos plantean una situación ideal y a partir de ahí, relajando dicha situación ideal, podemos comenzar a construir otros modelos o otras teorías de estructura de capital. Entonces la problemática es, ¿existe una estructura de capital o una mezcla de deuda capital propio en la cual yo pueda maximizar el valor de la empresa? Es la pregunta. Y eso está respondido con una teoría del pastel o una teoría de la torta. Es decir, si yo tomara la torta y la dividiera en diferentes partes, ¿eso significa que yo podría aumentar el valor de la empresa, o sea, que la torta fuese mayor? Entonces la problemática la problemática es la siguiente. El WACC o promedio ponderado del capital, ¿cómo se comporta cuando yo aumento el ratio deuda capital propio? ¿Se mantiene constante? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿O es una U, es decir, que es un valor mínimo y luego comienza a crecer? Entonces, ¿cuál es el problema de la problemática de la estructura de capital? Lo que primero tenemos que buscar es un costo del capital que disminuya el flujo de fondos esperado para una empresa. Si nosotros consideramos que el valor de la empresa es el flujo de fondos esperado, que en este caso, para este ejemplo, es de 150 dividido el costo del capital, si yo disminuyo el costo del capital, o WACC, mediante el incremento de deuda barata o deuda que es más barata que el costo del capital propio, lo que estoy haciendo que es aumentando el valor de la empresa. Por ejemplo, si el costo de capital en este caso, en vez de ser el 12%, es el 10%, el valor de la empresa sería 1.500. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y cuál es el riesgo de tomar esta decisión? Es decir, porque yo me financie con deuda, entonces ¿podría bajar el costo del capital de esa manera? El mito de la deuda nos dice que si yo me financio, por ejemplo, un proyecto de inversión de 100 que me rinde un 8%, con una deuda que me cuesta un 4%, cuando mi costo del capital es un 10%, el valor de la empresa debería aumentar y lo que debería hacer es aceptar dicho proyecto. Pero si tomamos, por ejemplo, un EBIT de 100 para una situación inicial, el valor de la empresa sería 1000, que sería 100 dividido 0,10. Pero en una situación con el proyecto y descontando los intereses, el costo del capital propio no es 10, es 10,61%, y el valor de la empresa pasa a ser 1080,21. El valor del capital propio es 980,21 y el valor de la deuda es de 100. Ahora, ¿por qué el costo del capital propio es 10,61? Es 10,61 porque el costo del capital propio no se mantiene constante, sino que crece en un porcentaje o una prima que depende del diferencial entre el costo de la empresa no apalancada y el costo de la deuda por el ratio de deuda a capital propio. Entonces, eso hace aumentar el costo del capital propio. ¿Y por qué aumenta el costo del capital propio? El costo del capital propio aumenta porque el riesgo percibido es mayor, es decir, en una situación sin deuda, el riesgo es menor. Y en ese caso, como el riesgo es mayor, y para esta situación el costo del capital, promedio ponderado del promedio ponderado se mantiene constante en el 10%,
Si yo aceptara un proyecto que me rinde el 8% y mi costo sigue siendo el 10%, claramente estoy destruyendo valor. La situación era, bueno, si el costo de capital se mantiene constante y es 0,10, yo estoy aumentando el valor. Pero acá está el gran dilema o el gran problema o la gran cuestión referida a la problemática de la estructura de capital. El costo del capital propio no se mantiene constante porque el riesgo es mayor. Si yo siguiera descontando los flujos de fondos a la misma tasa, estaría cometiendo un gran error. Entonces, ¿cuál es el mito de la deuda? El gran mito de la deuda es que no hay una visión ingenua del apalancamiento financiero, que las decisiones de inversión y financiamiento las tenemos que tomar en forma separada y que no podemos analizar en función del origen de los fondos, sino en función de la aplicación de los recursos. Entonces, la conclusión es que los beneficios de la deuda se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Por el mayor riesgo financiero. ¿Y el riesgo financiero qué significa? Significa el riesgo económico que soportan los accionistas cuando en vez de financiarme solamente con acciones, me financio con acciones y capital propio. Si yo tuviera una situación 10 accionistas que tienen el 10% del capital propio y que participan en un 10% del riesgo económico y lo divido en dos partes, entonces el 50% es capital y el 50% es capital propio y es deuda. Eso va a significar que los accionistas van a tener ahora el doble o el 20% del riesgo económico, con lo cual el riesgo económico crece y entonces se transforma en un riesgo mayor, y ese mayor riesgo, esa diferencia entre ese mayor riesgo económico de ese capital propio es lo que se denomina riesgo financiero. La deuda, si bien participa del riesgo económico, participa en mucha menor medida. ¿Por qué participa en mucha menor medida? Porque al ser un costo fijo y al estar en una posición prevaleciente, es decir, que los ingresos de la empresa primero se van a pagar el costo de la deuda, hace que sea mucho más probable que se cobren los intereses, es decir, que si la situación de la empresa es desfavorable, en el caso de los accionistas que se consideran que son residuales, que cobran sobre el valor residual, estos acreedores cobrarían antes. Entonces, aumenta el leverage financiero, aumenta el riesgo o la variabilidad de la EPS. Si yo tomara, por ejemplo, una situación de un EBIT, para los cuales varía de 0 hasta más 3.000, si yo me financiara con capital propio y el EBIT fuese 0, yo no ganaría ni perdería nada si todos mis costos fuesen variables. Si tuviese un costo fijo referido a la deuda y mi EBIT cae debajo de cierto nivel, en este punto, que es el punto de yo tengo pérdida. Entonces, la deuda, la EPS va a variar de un valor aquí que es negativo, que puede ser 1, hasta un valor, digamos, de 8. Y el financiamiento con capital propio varía de 0 a este valor. Entonces, como el aumentar la deuda o financiarme con deuda genera riesgo porque aumenta la variabilidad del EPS, el apalancamiento genera. Bajo esto que tratamos anteriormente, Modigliani y Miller formularon sus proposiciones. Los supuestos que ellos tenían en ese momento para formular esta proposición en un paper famoso en el año 58 fue que las expectativas eran homogéneas, que los fondos eran perpetuos y que los mercados de capitales eran eficientes y perfectos y que no había ningún costo de transacción, ni impuestos, ni costo de quiebra para formular estas proposiciones. La primera proposición que ellos brindaron fue: el valor de una empresa endeudada es igual al valor de una empresa no endeudada. Es decir, es lo mismo endeudarme y no endeudarme porque el valor de la empresa va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué va a ser exactamente el mismo? Porque se genera una situación de arbitraje. Si uno de los supuestos, los supuestos era que
que la tasa, digamos, a la cual se puede endeudar la empresa y uno se puede endeudar en forma personal es la misma, ¿por qué voy a pagar por una empresa que tiene deuda más por una empresa que no tiene deuda? Si yo podría, digamos, endeudarme, si yo tuviera una empresa sin deuda y me endeudara en forma personalmente, replicaría la estructura de capital de la firma endeudada. Y para el caso que tuviese una empresa con deuda y compraría deuda y replicaría la estructura de capital de una empresa no endeudada o una firma sin deuda. Entonces, el arbitraje lo que me hace es que el valor de la empresa va a ser exactamente igual, porque si los valores de la empresa apalancada y no apalancada fuesen diferentes, funcionaría un arbitraje, que es una ganancia libre de riesgo, para llevar a los dos valores de las dos empresas al mismo valor. Para el caso, digamos, hipotético en que ellos se basaron, que el costo de las deudas personales y de la deuda de la empresa es la misma y que no existían impuestos, ni costos de transacción, ni demás. Entonces, en la proposición 2, Modigliani y Miller dijeron, bueno, para que el valor de la empresa no apalancada y apalancada fuese el mismo, entonces, ¿qué pasa con el costo del capital propio? El costo del capital propio aumenta en un porcentaje referido a un diferencial entre el costo de la empresa no apalancada y el costo de la deuda por un ratio de deuda capital propio. Eso hace aumentar el costo del capital propio, es decir, el costo del capital propio ya no es el mismo. Ahora es mayor, ¿por qué? Porque tengo una prima por riesgo porque me estoy financiando con deuda. Entonces, lo que dijeron es, el KU, digamos, es constante, que es igual al WACC, en este caso. ¿Por qué? Porque el CAE aumenta. Entonces, si yo me financio en una situación de cero deuda, el KU en este caso es igual al WACC. Ahora, ¿qué sucede si yo comienzo a financiarme con un costo de capital ajeno más barato? El costo del capital propio aumenta y el WACC se mantiene constante. ¿Cuánto aumenta el costo del capital propio? Aumenta lo necesario de esta manera para que el WACC se mantenga constante. Con este ratio. Este ratio es un costo del capital, de una empresa no apalancada, una prima por riesgo y un ratio de deuda a capital propio. Las proposiciones 1 y 2 de Modigliani y Miller con impuesto fueron las siguientes. Para el caso de impuesto, el valor de la empresa apalancada ya no es más el valor de la empresa no apalancada. El valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa no apalancada más un T, que es impuesto corporativo por la deuda, es decir, por un valor de la protección fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Si la empresa tuviese impuestos, los intereses son deducibles del impuesto a las ganancias, por el cual esos intereses generan lo que se denomina un ahorro fiscal. El valor presente de ese ahorro fiscal es la deuda por el costo de la deuda por el tipo impositivo, y si yo lo descontara a una tasa del costo del capital ajeno, el valor presente es TC por D, que sería impuesto corporativo por la deuda. Entonces, en este caso, el valor de la empresa apalancada no es más igual al valor de la empresa no apalancada. Ahora existe un factor de TC por D. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan impuestos genera lo que se denomina ahorro impositivo. La proposición 2 de Modigliani y Miller sostenían que el costo del capital propio ya no crece más en forma lineal, como crecía anteriormente, sino que ahora, bajo cierta deducción matemática, se multiplica por un factor de 1 por TC, que es el impuesto corporativo. Quiere decir que el costo del capital propio ahora aumenta menos por el tax shields. El costo promedio del capital por impuestos es igual al promedio del capital, y ahora el KD se multiplica por 1 menos T, porque el costo promedio del capital, porque el costo del capital ajeno ahora tengo que multiplicarlo por 1 menos T, entonces hace que el costo sea menor y que el WACC disminuya en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Como yo puedo disminuir el costo del capital, el costo promedio del capital,
el WACC, digamos, comienza a disminuir. Entonces, el costo del capital propio ya no es como era antes, sino que ahora disminuye por ese factor de 1 menos t cuando tengo impuestos. Y entonces eso hace que el costo del capital ajeno disminuya y ahora el valor de la empresa sí comienza a aumentar. Entonces, la firma no endeudada, ¿qué sucede? La firma no endeudada tiene el capital propio y el pago de impuestos. Para la firma, digamos, el valor de la empresa se divide en dos partes. Para la firma endeudada, el valor de la empresa se divide en tres partes. Pero ¿qué sucede? Los impuestos son menores. ¿Por qué son los impuestos menores? Los impuestos son menores porque la empresa paga menos impuestos porque los intereses son deducibles. En este caso, dividir el pastel de diferente manera lo puede hacer mayor. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Si nosotros aumentamos el valor de la empresa mediante el endeudamiento con impuestos, entonces deberíamos endeudarnos al máximo. Es decir, la conclusión sería que las empresas se deben endeudar al máximo. Esto no sucede en la práctica. Las empresas tienen un límite al endeudamiento. Entonces, si bien la teoría de Modigliani y Miller nos brindan un punto de partida para poder analizar teorías posteriores, lo que nos está diciendo es cuáles son los factores que inciden sobre la estructura de capital. Es decir, es ilógico que yo pensara que porque existen impuestos, entonces las empresas deberían endeudarse hasta el infinito. Eso no es cierto. Entonces aparecen límites a ese endeudamiento y aparecen otras teorías, como vamos a ver, ¿no?, en próximos videos, la teoría del trade-off, ¿no es cierto?, o del intercambio, que nos coloca un límite al endeudamiento. Entonces, resumiendo la clase, vamos a decir, ¿cuál es el problema de la estructura de capital de la empresa? Bueno, la pregunta es si diferentes estructuras de capitales afectan o no afectan el valor de la empresa. Es decir, ¿yo puedo bajar el costo del capital y aumentar el valor de la empresa? Bueno, la teoría ingenua dice que sí, es decir, que yo puedo hacerlo, pero la teoría de Modigliani y Miller dice que no. ¿Por qué? Porque el capital propio aumenta. ¿Y por qué aumenta el capital propio? Porque el riesgo financiero es mayor. Eso hace mantener el costo del capital o WACC constante y no aumenta el valor de la empresa. ¿Existe un nivel óptimo de endeudamiento que maximiza el valor? Para Modigliani y Miller, no. No existe un nivel óptimo de endeudamiento. Pero las proposiciones de Modigliani y Miller, lo que luego nos van a decir con impuestos, es que yo tengo que endeudarme hasta el infinito. Eso no es real, no es cierto. Las empresas no se nos endeudan, tienen un límite. Entonces, sobre otras teorías, como la teoría del intercambio, van a aparecer los límites del endeudamiento, que nos van a hacer integrar a las proposiciones de Modigliani y Miller con otras teorías. Las proposiciones de Modigliani y Miller generaron un punto, digamos, de ruptura con respecto a esa visión ingenua de creer que porque yo me financiaba en forma barata, aumentaba el valor de la empresa. Entonces, no solamente tengo que ver en una decisión de inversión los ingresos que voy a generar por los nuevos proyectos, sino que tengo que también saber cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo sobre esa decisión, porque si el riesgo es mayor, los costos de oportunidades van a ser mayores, con lo cual se anula, en este caso, para Modigliani y Miller, el efecto de ese mayor valor generado por un costo menor. Bueno, hasta aquí vamos a finalizar la primera parte. Les deseo mucho cuidado en esta situación que estamos viviendo y bueno, nos volveremos a encontrar. Les mando un gran saludo a todos y hasta la próxima. Gracias.